somnolencia, cualquier cosa que pueda distraernos de la perfecta observación de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Como vieron, la invocación de esta semana fue muy parecida, por no decir que fue exacta, a la invocación de la semana pasada. Y hay un motivo para ello. Yo quiero que vayan conmigo al libro de Mateo capítulo 6 y vamos a comenzar ahí, porque hay varias cosas que quiero explorar. La predicación de esta mañana tiene mucho en común, o no decir en común, sino que se compagina con la enseñanza que estamos teniendo los martes. Aún no hemos llegado a este análisis el día martes, pero vamos a llegar allí cuando entremos en los capítulos 5, 6, 7, etcétera, del libro de Génesis. Y con esto es mi forma de aprovechar y dejarles caer para que vengan los martes a la reunión y aprendan. Amén. 3 personas dicen amén, no importa. Yo no me ofendo. Vamos a ver entonces en Mateo capítulo 6, verso 9, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vemos que aquí hay 3 cosas que el Señor nos muestra. En esta parte de la oración son cosas referentes al Señor. Las otras son referentes a nuestra relación con los hombres y a nuestras necesidades cotidianas, como el pan, perdonar a otros. Pero en estos primeros 2 versículos que vimos, nótese algo interesante, en estos 2 versículos, sí. Vemos que hay 3 cosas que el Señor menciona. Primeramente dice: santificado sea tu nombre, santificado sea el nombre de Dios. Lo segundo es, dice, venga tu reino, y lo tercero es, hágase tu voluntad. Y existe una relación entre estas 3 cosas. Es un misterio que el Señor nos está dando a conocer en estas 3 cosas. Santificado sea el nombre de Dios, venga tu reino y hágase tu voluntad. Pero primeramente vamos a comenzar por definir, ¿no? Todo tratado debe ser comenzado primeramente estableciendo las definiciones con las que vamos a hablar. Dice qué cosa: santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificar? Bueno, santificar, como ya todos sabemos, significa poner aparte, separar. ¿Separar para qué? Para un uso específico. Cuando decimos, y eso les he mencionado muchas veces, decimos que este lugar ha sido santificado, ha sido puesto aparte con un propósito específico, que es el de venir nosotros a adorar al Señor. Este lugar, este recinto, no lo podemos utilizar para tener una fiesta con una discoteca, poner un disco ball y poner un poco oscuro y poner una música para bailar. Este lugar no es para eso. ¿Ve? Tampoco vamos a usar este lugar, este recinto, para hacer una campaña política. No vamos a usarlo para esto. Ni vamos a usar este lugar para hacer un garage sale. ¿Para qué si podemos usar este lugar? Para venir a adorar al nombre del Señor, porque esto es un recinto santo. De la misma manera que el piano que usamos, ese piano tiene un uso sagrado. Eso es algo que se ha perdido un poco en la sociedad o en la modernidad. Es que no hay una distinción entre lo sacro y lo profano. Y entonces cometemos el pecado de lo que se dice blasfemia. Hay cosas que son sagradas, hay cosas que son dedicadas al Dios para un uso santo, no para un uso vil. Eso es lo que significa santificar, ¿no? Ahora, ¿en qué manera santificar? Bueno, segundo veamos qué es el nombre de Dios. Eso un poco lo mencioné la semana pasada. El nombre de Dios, ¿qué cosa es? ¿Qué es lo que es un nombre? ¿Cómo comprendían los judíos que lo que significaba, o el peso que tenía la palabra nombre? Nombre era aquello que significaba la esencia de las cosas. El nombre de algo era la esencia de eso. Era la naturaleza misma, la sustancia misma de la cosa nombrada. ¿Ve? Por eso el Señor está en el mandamiento que dice que no tomarás el nombre del Señor en vano. Porque eso es ensuciar, si se pudiera, ¿no?, la esencia, la sustancia misma de Dios. Pero nos dice en la Escritura que el Señor Jesucristo es de la misma sustancia del Padre, que Él y el Padre uno son. También nos dice que nadie nunca ha visto a Dios, sino que el Hijo le ha dado a conocer. ¿Y quién es el Hijo? El Hijo es el nombre de Dios. Nótese algo interesante, que no estamos hablando simplemente de una palabra. Porque el Señor muchas veces en el Antiguo Testamento le habla a los profetas o a los reyes y les dice qué cosa: mi nombre irá delante de vosotros. ¿A qué se estaba refiriendo? Bueno, es aquel ángel de Jehová, es la
teofanía, la manifestación del Hijo de Dios en el Viejo Testamento. El nombre de Dios es el Hijo de Dios, es el Logos de Dios. Cuando usted lee en el libro de Juan, ve que dice que en el principio era ¿qué cosa? El nombre, el verbo, la palabra, el nombre de Dios. Era el verbo, el Logos. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces aquí el Señor nos está diciendo, dice, santificado sea tu nombre. El Señor Jesús dice, Padre, dice, glorifícame con la misma gloria que habíamos compartido antes de Él venir a este mundo. Entonces, ¿en qué manera entonces santificamos nosotros el nombre de Dios? ¿En qué manera se santificaba el nombre de Dios? Vemos ya que santificar significa poner aparte. ¿En qué manera ponemos aparte el nombre de Dios? Y vamos a ver algunos pasajes que nos van a ayudar un poco a interpretar eso. Vayamos a Génesis 11:1. Génesis 11:1. Génesis 11:1. Y vamos a ver aquí algo interesante. Yo estaba compartiendo con los jóvenes y un poco les di el preámbulo de este mensaje que vamos a estar hablando hoy. Hubo tres caídas. Siempre hablamos de la caída del hombre como si fuera un evento singular, la caída de Adán. Y es cierto, eso fue una caída. Pero en realidad hubo tres caídas o tres desafíos en contra de Dios. La primera fue el desafío de Adán, pero ahí no terminó la cosa, porque después hubo un desafío de los hijos de Dios y los hombres que en una unión blasfema e innatural desafiaron al Señor, y el Señor tiene que destruir entonces el mundo que existía en ese entonces por medio de un diluvio. Ese fue el segundo desafío o la segunda caída de la humanidad y de los hombres. Las dos caídas, nótese algo interesante, la caída del hombre no fue solo la caída del hombre, fue la caída del hombre y de los ángeles. En las tres veces, las tres caídas que vemos en la Escritura, vemos que es la caída del hombre y la caída también de los ángeles. Después de esa caída que llevó a que el Señor rescata a Noé y a su familia por crear un nuevo mundo, vemos que viene la tercera caída, y es la caída que ocurre en el tiempo de Babel, cuando los hombres se unen para desafiar nuevamente a Dios, creando una religión que una a todas las religiones. El hombre iba a ser para sí mismo Dios. Él iba a plantearse a Dios en sus propios términos. Ya no era que me voy a someter a Dios, no. Yo creo en Dios a mi manera. Y yo voy a hacer las cosas a mi manera. Y yo voy a hacerme una torre que llegue hasta los cielos. ¿Por qué? Porque mira lo grandes que somos los seres humanos y lo que hemos podido lograr. Y esa es la tercera caída del hombre. Tiene que tener esto porque en el contexto de la vida y del plan de salvación del Señor Jesucristo, estas tres caídas entran en cuenta. El Señor va corrigiendo estas tres caídas para restablecer nuevamente a la humanidad en el lugar en que tiene que estar y ponerse Él por encima como el pináculo de la creación. Bien, vamos entonces a Génesis 11 y vemos que dice: tenía entonces, verso 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron ahí una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. ¿Okay? Y se dijeron unos a otros: hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron así: edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Cuántas veces nos vemos que el hombre en su maldad no desiste, ni nada hace desistir al hombre del mal que ya ha comenzado a hacer? Solo una intervención divina. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda
la tierra. Y de ahí viene también la palabra nuestra, en nuestro castizo idioma, de balbucear. Cuando alguien está balbuceando, viene de Babel, que significa que no está hablando nada, está hablando boberías, ¿no? Bien, entonces vemos que el Señor, ¿qué hizo en este momento? Dividió la tierra, dividió a las naciones. Si van conmigo, de hecho, a Génesis 10:25, un poquitico antes, en 10:25 dice, cuando está hablando de las generaciones de los descendientes de los hijos de Noé, fíjense que cuando nos habla de Eber, dice, y a Eber nacieron dos hijos, el nombre de uno fue Peleg. ¿Por qué fue Peleg? Que significa que cosa, división, porque en sus días fue repartida la tierra y el nombre de su hermano fue Joctán. En los días de Peleg fue, ¿qué cosa dice? Repartida la tierra. ¿Repartida a quién? ¿Se ha puesto a pensar alguna vez? ¿Repartida a quién? En ese momento, después de aquella tercera caída del hombre, Dios pone a las naciones bajo el dominio de aquellos ángeles que habían caído. Entonces las naciones estaban bajo aquellos dioses falsos que habían creado, que habían infundido la idolatría, el paganismo, etcétera, en todo el mundo. Eso lo vemos en Deuteronomio 32. Vayan conmigo allá, Deuteronomio 32. Estoy yendo rápido, hermanos, porque esto es un mensaje que más bien tendría que ser un estudio, pero el Señor me puso esta carga porque es importante que usted sepa estas cosas. Necesitamos saber cuáles son las maquinaciones del enemigo. Y cuando usted profundiza en estas cosas como cristiano, usted va a entender que usted está como un hijo de Dios, está en una batalla épica por las edades. Usted piensa que usted tiene una vida cotidiana, que su vida no tiene ningún significado más allá de levantarse por la mañana y ir para el trabajo. Yo le digo que no, que usted es parte de una gran lucha cósmica que se viene librando desde que aquella mujer tomó el fruto prohibido. Vamos entonces a leer Deuteronomio capítulo 32 y vamos a ver del capítulo 7 y dice, acuérdate, esto es un salmo que escribe Moisés y le dice a los israelitas, le dice, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Le está diciendo, acuérdate de la historia. ¿Ok? Esto le está escribiendo Moisés después de la salida de Egipto. Ahora le está hablando a los israelitas, le está diciendo, no, tu historia no comenzó aquí, todo esto comenzó hace mucho tiempo atrás. Y dice, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te lo dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones. Aquí está viendo que dice que la tierra fue repartida en el tiempo de Peleg, cuando Dios dividió, que Él descendió en Babel y dividió a todas las naciones y las esparció sobre toda la tierra. ¿Y qué fue lo que hizo? Les dio las naciones como heredad. ¿A quién le dio las naciones como heredad? Dice, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacobo, la heredad que le tocó. Ahora yo quiero que te entienda un plan. Después de que el Señor viene y desciende y ve que toda la humanidad está completamente perdida, Él pone a la humanidad y dice, yo no quiero saber más de esto, ellos no me quieren a mí por Dios, por tanto yo no voy a ser el Dios de ellos. Yo voy a dejar que estos ángeles caídos sean los dioses de las naciones. Y todos los sistemas paganos que existen y que existían en el mundo en ese entonces son religiones inventadas en las mentes de estos seres caídos, bajo los cuales Dios entregó a las naciones. Pero Dios hace algo, que allá en Ur de los Caldeos había un hombre que se llamaba Taré, que el Señor saca de su hijo Abraham y de él hace una nación que se llamó Israel, una nación que no era parte de las otras naciones, una nación cuyo Dios iba a ser Él iba a ser el Dios de esa nación. Ese es Israel. ¿Está entendiendo cómo encaja la cosa? El mundo estaba bajo los demonios que habían caído, los ángeles que habían caído. Ahora Dios se crea para sí una nación. Por eso dice en Deuteronomio 32, verso 9, dice, porque la porción de Jehová, está hablando de la herencia, lo que heredaron las naciones. Las naciones se le dio como herencia a estas potestades. Pero la porción que le tocó a Jehová, la porción que él heredó, ¿qué cosa es?
Dice, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Y entonces el Señor dice, todas las naciones del mundo tenían sus sistemas paganos, estaban bajo los sistemas demoníacos. Piensa en todo lo que han sido las religiones del mundo. Piensa en la adoración de Moloch. Y no crea que se quedó todo eso allá. Cuando llegaron los españoles al Nuevo Mundo, quedaron también horrorizados al ver que encima de una pirámide se sacaba el corazón latiente todavía de una de las víctimas y se comía y se lanzaba el resto del cuerpo hacia una piedra. Eso allá en Tenochtitlán, hermano. En lo que es hoy día la Ciudad de México, y caía sobre la piedra del sol o de la luna, adorando a las criaturas antes que al Creador, adorando a aquellos seres caídos. Todo aquel sistema pagano de las falsas religiones había cundido completamente el mundo. Las religiones de misterio, todas aquellas cosas eran lo que los ángeles le habían enseñado a los hombres. Los ángeles habían hecho los dioses sobre los hombres. Y Dios hace para sí una nación que lo llamó Israel, de los lomos de Abraham. Y aquí les doy un pequeño reseño. El Señor, cuando le da la promesa a Abraham, ¿qué es lo que le dice? Dice, así como la arena del mar serán tus descendencias, ¿verdad? Y después le dice, y así como las estrellas del cielo, que no se pueden contar. ¿Por qué eso le da? No es una reiteración de lo que le había dicho el Señor, sino que le está dando a entender a Abraham que de él iban a salir dos generaciones. Una generación iba a salir de la tierra, pero la otra generación de Abraham iba a venir del cielo por medio de uno de sus descendientes, que es el Señor Jesucristo. La generación terrenal de Abraham aún existe entre nosotros. Son los judíos, los árabes, los descendientes de Ismael y los descendientes de los judíos. Pero hay una generación que son como lumbreras, dice que somos como lumbreras del cielo, que somos todos nosotros, los que somos, dice, el verdadero Israel. Como dice el apóstol Juan, dice, los que se llaman judíos, pero no son judíos, sino que son sinagoga de Satanás. Aquellos que pueden tener el nombre de judío o la descendencia física de Abraham, pero no tienen la circuncisión del Espíritu Santo en su corazón, que esos son los descendientes de arriba. Esos son los descendientes que son las estrellas de los cielos. ¿Entiende cómo va este plan desenvolviéndose? Y por esa razón entonces aquella promesa que se le dio a Abraham dice, en ti serán benditas, ¿qué dice? Todas las naciones. Pero hay una batalla que empezó desde el huerto del Edén. Cuando el Señor le dijo a Eva, le dice, de tu simiente va a salir uno que va a aplastar la cabeza del dragón. Pero nótese algo interesante, dice, yo voy a poner enemistad entre, esto le dice a la serpiente, le dice, entre la simiente de tu mujer y tu simiente. ¿Quién es? Oh, gracias. Amén. Qué bueno. Yo conocí un guajiro, un campesino, hace muchos años en Cuba. Él me hace reír, yo mis historias. Y me dice, yo lo había ido a visitar con un tío mío, y teníamos una sed, y cuando llegamos el guajiro nos dio un agua de pozo rica, fría, qué cosa, el agua más rica que me he tomado en mi vida. Y era porque íbamos con una sed rabiosa. Y dice el guajiro, dice, yo no sé por qué la gente dice que el agua no tiene sabor. Yo cuando la tomo siempre le hallo un gusto distinto. Anyways. Sabiduría campestre. Entonces, ¿dónde me quedé? Ah, sí. Entonces la promesa le dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y todos sabemos cuál es la simiente de la mujer. Es nuestro Señor. Era el Adán que había sido prometido. Pero se ha puesto a analizar usted, ¿y quién es la simiente de la mujer? Porque le digo de la serpiente. Porque dice, entre tu simiente y la simiente. ¿Quién es esa simiente? Ahí está viendo que era el proyecto satánico desde el principio. Por eso cuando los ángeles se mezclaron con las hijas de los hombres. Esa es la simiente de Satanás. Hay dos simientes, la simiente del cielo y la simiente de la tierra. Como Agustín habla de las dos ciudades. Hay dos descendencias. La descendencia de los hijos del diablo y la descendencia de los hijos de Dios. Y ese conflicto, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente, la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente. Ese conflicto está aún vigente en nuestros tiempos. Ese conflicto nunca desapareció. Ese conflicto es la historia de la humanidad. Bien, entonces hemos visto aquí qué es lo que significa santificarlo. Bueno, Dios tomó
esta porción, recuerde que estamos analizando aquello que dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios fue blasfemado entre las naciones, pero ahora Dios hace una nación para sí, en cuya nación, en cuyo recinto, en cuyo lugar es el nombre de Dios santificado, puesto aparte. Y Dios le dice a Abraham, levántate de la tierra de tus padres y camina a una tierra que yo te daré y te bendeciré. ¿Por qué Dios no bendice a Abraham allá en Ur de los Caldeos? Porque Ur de los Caldeos estaba bajo el dominio del diablo. Porque Ur de los Caldeos no se podía en ese terreno. Eso es algo que lo que hemos también perdido en la cristiandad, un poco esa comprensión de lo que es la geografía divina. Aquel territorio estaba bajo la maldición del enemigo. ¿Por qué? Porque el diablo y sus ángeles habían puesto por encima de esas regiones, de esas naciones. Por tanto, el nombre de Dios, que es la bendición, no podía ser santificado en ese lugar. Por tanto, el Señor le dice a Abraham, salte de ahí, salte del dominio del príncipe de la potestad del aire, sal de allí y yo te voy a dar una tierra. Amén. Dios nos ha dado una tierra, hermano, a cada uno de nosotros. Esto tiene aplicaciones también personales. Todos nosotros tenemos un territorio que tenemos que conquistar. No se siente aquí, no venga domingo tras domingo a escucharme, se levanta, canta, se sienta, vuelve, se va. Usted tiene un plan de conquista, usted es un conquistador, usted está en guerra. ¿Y qué es lo que usted está conquistando? El mundo. Vamos a llegar allá, es mucho lo que tengo que decir, pero yo quiero que usted vaya, que se mantenga conmigo, no se duerma, no se me quede. Si alguien se está durmiendo, métale un codazo por al lado, un chancletazo, yo le estoy dando permiso para que pueda hacer eso, o un pellizco, lo que usted quiera, pero que se me despierte. O levante, empiece, mire, si alguien empieza a dar vuelta por aquí, no es que es carismático, sino que está tratando de mantenerse despierto. Amén. Porque el diablo no quiere que usted escuche esto. El diablo no quiere que usted escuche. ¿Usted piensa que el diablo quiere que usted escuche esto? No, el demonio va a venir y va a tapar los oídos. Ok. Ahora dice, el nombre del Señor no puede ser santificado si el reino de Dios no es establecido. Por eso el Señor dice, santificado sea tu nombre, y después ¿qué dice? Venga a nosotros tu reino. Porque el reino de Dios, el nombre de Dios no puede ser puesto aparte en medio del reino del diablo. Tiene que haber un reino que es el reino de Dios, sobre el cual podemos poner aquellas fronteras, aquella división entre lo profano y lo sagrado. No se les olvide, cuando se hacía el sacrificio, se sacaba un cordero y se mandaba afuera. ¿A quién? A Azazael. ¿Usted sabe quién es Azazael? No sabe quién es Azazael. Ese es Satanás. El nombre de Satanás es Azazael. Satanás es un título que él tiene, que significa el opositor, o el acusador, o el antagonista. Eso es lo que significa Satanás en hebreo. Pero el nombre de ese ángel es Azazael. Y ese diablo vive ¿dónde? En las afueras, fuera del recinto sagrado del Señor, fuera del lugar santo, fuera del templo, fuera de los límites donde vive el pueblo de Dios, en el mundo, en el desierto. Nótese algo interesante. ¿A dónde es que fue tentado el Señor Jesús? En el desierto, en el lugar de la muerte, de la perdición, donde vive ¿quién? Azazael, Satanás. Ese es su nombre. Entonces, ¿qué hace? Dice el Señor, tienes que salir. Abraham va y funda una dinastía. Ahora vayan conmigo al Salmo 111, Salmo 111. Salmo 111, versículo 6. Y mire lo que dice ahí. El poder de sus obras manifestó ¿a quién? A su pueblo, dándole ¿qué cosa? La heredad de las naciones. Aquí es donde se pone ponzoñosa la cosa, porque ahora le dijo Dios, recuerden que la promesa le dice, en ti, en Abraham, serán benditas, ¿qué dice? Todas las naciones. Porque ahora el Señor, que creó una nación de los lomos de Abraham, que lo llamó Israel, por medio de esa nación que iba a ser luz a las naciones, Dios trae ahora ¿qué cosa? La conquista de las otras naciones. La conquista de Canaán, que es un evento histórico, nos está mostrando a nosotros lo que iba a ocurrir en la era de la iglesia.
Yo no tengo el tiempo para entrar, como le digo, esto es una cosa que requiere un estudio. Yo puedo sacar 58 mensajes de esto que estoy hablando. Pero nótese aquello, el pueblo de Israel estaba en opresión, en esclavitud, ¿dónde? En Egipto. Y tiene que salir y pasar, ¿qué cosa? Primero un mar. Y en el mar, ¿qué cosa? Es como un símbolo del bautismo. Pasan, mueren los egipcios, muere el mundo, mueren los pecados en el agua. Y ellos entran a una tierra prometida. Y ahora, después que tienen ese sello de Dios, que han pasado por las aguas, ellos entran en una conquista de las naciones paganas. Y ellos entran, y ahí vemos, 40 años estuvieron, que significa el peregrinar por el mundo, estuvieron, ¿qué cosa? Conquistando, ¿a quién? A las naciones. Y aquello no era una guerra nada más que física, como vemos. Aquello era una guerra espiritual. Las abominaciones que cometían aquellas naciones. Muchos de los ateos critican a los cristianos y dicen, ¿qué Dios? El Dios de la Biblia es un genocida. ¿Cómo pudo ordenar el exterminio de esas naciones? Claro, porque esas naciones estaban leyendo el libro de los Salmos debajo de una plantita todos los domingos y vinieron los judíos a cortarle la cabeza. No fue así. Dios nunca deja a nadie desprovisto. Dios les había mandado profetas, Dios había mandado su palabra y no se arrepintieron. Y se cometían vilezas impensables en esas naciones. Impensables. Cuando Dios usó a la nación de Israel para traer juicio sobre esas naciones, porque allá Dios estaba harto y ya no había más paciencia para ellos. Personas que, como ustedes conocen, en la idolatría de Moloch, cocinaban a bebés vivos, los ponían en los brazos ardientes de un ídolo. Se cometía todo tipo, no voy a entrar en los detalles, de los tipos de uniones innaturales que se cometían en esas ciudades. Dice que la tierra había sido contaminada con sus fornicaciones. Hasta que Dios manda a su pueblo, ¿para qué? Para purificar la tierra, para expandir su territorio, para expandir, ¿qué cosa? El reino de Dios. Aquello era un paralelo de lo que está ocurriendo en nuestros tiempos por medio de la iglesia. Ustedes son los israelitas que están conquistando a Canaán, que es el mundo. ¿Entiende cómo todas estas cosas tienen su enseñanza, su aplicación escatológica para los tiempos de la iglesia? Amén. Vamos a ver entonces el reino que dice. Vamos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Verso 18. Y yo quiero que ahora vamos a ponernos en un lugar. El Señor Jesucristo está en el norte, a los límites de Israel. ¿Okay? Y está en un lugar que se llama Cesarea de Filipo. Un lugar que había tenido, el nombre de Cesarea de Filipo no duró mucho. El nombre había sido Panias, porque se adoraba al dios Pan. Y en ese lugar había en el mundo antiguo los paganos creían que había 9 puertas que entraban al mundo, al Hades, al mundo de los muertos. Y una de esas 9 puertas se quedaba ubicada exactamente ¿dónde? En Cesarea de Filipo. Y ahí se hacían todo tipo de adoraciones y ritos paganos de índoles, no voy a describirlo. Y en ese lugar estaba el Señor Jesucristo. Él no estaba lejos de la protección, por decir así, de los judíos. Se encontraba en territorio de los gentiles. Y el Señor Jesucristo tiene un diálogo con Pedro. Y a mí me gusta porque el Señor Jesucristo siempre usaba un mensaje didáctico. Él usaba las cosas que estaban alrededor, ¿no? Él usaba la higuera para dar una enseñanza, o usaba, yo me imagino que cuando hablaba, que dice que Él es la viña y nosotros somos los pámpanos, me imagino que estaban caminando por un sembradío de uvas, no sé. Él usaba todo ese tipo de cosas. Cuando habla del más fácil es entrar por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Entonces él hacía uso de las cosas que estaban alrededor para dar su mensaje.
Era ¿cómo se llama? Una práctica pedagógica. Y en este momento se encuentra el Señor Jesucristo en esa puerta, que de hecho usted puede, hoy día puede ver, los que quieran visitar, pueden visitar y ver el lugar que aún existe. Y está labrado en la piedra, ¿no? Y en esa piedra, ahí se hacían ofrendas y sacrificios a los dioses del otro mundo. El Señor está en las fronteras de lo que es el reino de Dios, Israel, ¿no? Y el reino de las naciones que fue entregada al diablo. Y tiene este diálogo interesantísimo con Pedro. Y le dice, 16, 18. Bueno, vamos a ver primero, le dice en el 15, dice, y él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿No? Imagínense en el trasfondo, el Señor está hablando y detrás de él está la puerta del Hades, la puerta del infierno. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque no lo reveló la carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. No contra Pedro, contra la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Qué detalle interesante, qué conversación tan extraña, ¿no? Él le dice, esto lo has dicho, dice, y sobre esta piedra, ¿sobre qué piedra? ¿Sobre la piedrecita que era Pedro? No. ¿Cómo sabemos interpretar esto correctamente? Léase el libro de las cartas de Pedro. Dice Pedro, dice, nosotros somos ¿qué cosa? Piedras vivientes. Él es la roca, la piedra angular. Y entonces Pedro está hablando con él y le dice, sobre esta gran declaración que has hecho, ¿cuál declaración? Que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sobre esta fundación, sobre esta verdad, Pedro, que has declarado, no por ti, sino por revelación del Espíritu Santo, por esta verdad, Pedro, que tú has declarado, sobre esa gran verdad que yo soy el Cristo, voy a edificar ¿qué cosa? Mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso es un llamado a hacerle guerra al enemigo. Es un llamado a ir y derrumbar las puertas del Hades. ¿Entiende lo que está hablando? Es un llamado a la iglesia a ser una iglesia militante, una iglesia a hacerle frente al enemigo y tomar el terreno que Satanás se le había sido dado. Como él le dijo al Señor Jesucristo, dice, los reinos del mundo me han sido dados. ¿Cuándo? Cuando Dios repartió la heredad a las naciones y puso a los demonios sobre las naciones. Pero una sola nación es ¿qué cosa? Israel. Por eso dice que el diablo fue atado por 1000 años. ¿Para qué? Para que no engañara a las naciones. Para que el evangelio de Dios se propagara. ¿Para qué? Para darle libertad a los cautivos y vida a los muertos. Ahora vamos a ver, vamos conmigo a Mateo capítulo 8. Estamos ahí en Mateo, unas paginillas. No, disculpen. Mateo 28. Mateo 28. Hacia adelante. Mateo 28, verso 19. Y van a ver aquí que dice, entonces ahora ya tienen en visión lo que el Señor le da. El Señor le da las llaves del reino a los apóstoles. Ustedes no, se las dio solamente a Pedro, que era el príncipe de los apóstoles. No, porque si usted lee en otro pasaje en el libro de Juan, le da las mismas llaves, se las da después a los apóstoles, cuando le dice, lo que vosotros atares en la tierra será atado en los cielos, etc. No, lo que este es un diálogo obviamente de uno a uno con Pedro, pero obviamente eso fue dado a todos los apóstoles. ¿Cómo sé que fue dado a todos los apóstoles? Bueno, por este pasaje que le digo, y en la Escritura también en Apocalipsis nos dice que la ciudad santa tiene ¿qué cosa? 12 puertas.
Y esas 12 puertas, ¿qué son? Los 12 apóstoles, que son los que se le dieron las llaves. No es solamente Pedro el que tiene la llave. Pedro tiene la llave de la puerta de él, pero Mateo tenía la llave de su puerta, etcétera. Lo que está enseñando es que la enseñanza apostólica, la revelación del Espíritu Santo y el evangelio traído por los apóstoles es lo que establece la verdad de Dios, por medio de la cual tenemos entrada en el reino del cielo. Amén. Bien, entonces, ¿qué dice Mateo 28, versículo 19? Dice, por tanto, id. Vamos al 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tiembla Satanás. Porque Satanás le había dicho a él 3 años antes, ¿no se acuerda usted de eso? 3 años antes le dice, todos los reinos de la tierra son míos. Y a quien quiera se los doy. Y ahora viene el Cristo resucitado y ¿qué dice? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Le tumbó el negocio al diablo. Ahora el Señor Jesucristo viene y se sube por encima de todas las naciones. Y aún esos demonios tienen que someterse, esos ángeles caídos, y rendirle honor y culto y gloria al Señor Jesucristo. Y ya no puede tener las mentes de las personas esclavizadas, porque la palabra de Dios, que es luz, te hace libre. Tu palabra es verdad. No hay otra verdad. Entonces, por la luz del evangelio ya las personas no creen más. Y a lo mejor usted era un pagano que adoraba en el templo de Diana de los Efesos, y ahora usted va y el Espíritu Santo viene y usted tiene un encuentro con el apóstol Pablo y dice, ¿qué es Diana? Un estatua ahí que nosotros hicimos con marfil y oro, que si se quema, se quema. No puede ni siquiera la estatua salir corriendo para salvarse de un incendio del templo. ¿A eso le estoy orando a Dios? No. Yo creo en un Dios 3 veces santo. Yo creo en un Dios que rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Amén. Y entonces poco a poco, de hecho eso es lo que pasó en Efesios, iban perdiendo la gente del negocio y tuvieron que sacar al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la gente se están convirtiendo, están viendo la verdad del evangelio, ya no quieren vivir bajo la esclavitud del diablo. ¿Qué es lo que te promete el diablo? ¿Qué te promete el diablo? Un placer temporal, pasajero, cosas que dice que se gastan con el uso, como dice el apóstol Pablo. ¿Qué te promete el diablo? Nada. Todo lo que te promete perece, se gasta, cae en desuso. ¿Qué te promete Dios? Un reino. Y te promete que tú vas a ser, dice que nos hizo reyes y sacerdotes en su reino. Y no un reino que dura, ¿no?, el mandato de un presidente aquí en los Estados Unidos. Un reino que no tiene fin. Un reino que no se desgasta, un reino que va increciendo y que no mengua. Esa es la promesa de Dios. ¿Qué oferta vas a aceptar? ¿Qué oferta vas a aceptar? Todos estamos en esa encrucijada, ¿no? Bien, dice el Señor, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, como toda potestad me es dada, y ahora yo he conquistado al jefe de aquellas naciones, por tanto, como toda potestad me da, volvamos a Babilonia. Dios dividió los mundos y les puso a las naciones bajo los demonios caídos. ¿Y ahora qué pasa? Cristo, Él va hasta los cielos, lleva cautiva la cautividad, descendió hasta lo más profundo, rompió los cerrojos de la muerte. Bueno, le hizo un desastre al reino del diablo y lo ató. Y ahora dice, como tengo yo potestad sobre todas las naciones, no solo sobre Israel, ahora yo no soy Jehová de Israel, yo soy Jehová de los ejércitos. Yo soy Jehová de las naciones. Y ahora, porque Él, toda potestad le da, que dice, por tanto, ¿por qué? Porque toda potestad me da, id, aquí viene a la iglesia, y haced discípulos a todas las naciones. ¿Entiende cómo empieza el plan? A los suyos vino. Él primeramente viene a cumplir el mensaje hacia los judíos. Y después de los judíos, por eso la promesa de Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora el Señor Jesucristo, después de su triunfo, después de despojar a Satanás y después de ascender y sentarse en su trono, ahora nos dice a nosotros, de la misma manera que Josué, Moisés no pudo entrar en la tierra prometida, lo vio de lejos, pero Josué, ¿qué es qué cosa? Yehoshua, que significa qué cosa? El libertador, el salvador. Eso es un título. El nombre de Josué era Oseas. Moisés le cambió el nombre, es un título, no es su nombre, es el título, es el libertador, es una figura de Cristo. Ahora Cristo viene y dice, adelante,
huestes de la fe, vamos a sacar a todos los paganos cananeos de aquí, de este territorio, porque este territorio es de Dios. Y ahora Dios nos ha dado la misma encomienda a nosotros, dice el Señor Jesucristo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sellándolos con la esencia de Dios, identificándolos con Dios. Ustedes ya no son, ¿qué cosa? De vuestro padre el diablo. Ahora ustedes son nacidos, ¿qué cosa? De arriba, de sangre y de espíritu. Y ahora tenemos una nueva identidad. Y con esa nueva identidad vamos tumbándole soldados al enemigo y conquistando terreno. Esto es un llamado a nosotros. Usted tiene que conquistar su vecindario, trayendo la luz del evangelio a su vecindario, a su vecino, orando por su vecino, tendiendo las necesidades de su vecino, viendo cuáles son las cosas. Y así es como usted muestra la luz del evangelio, orando por las personas en tu trabajo, ayudándolas, siendo de buen testimonio. Así es como santifica. Recuerda cómo habíamos empezado esta predicación: santificado sea tu nombre. ¿Cómo es santificado tu nombre? Tu casa tiene que ser santificada, porque tu casa es un terreno santo, porque ahí es donde están los hijos de Dios. El nombre de Dios es invocado en tu casa. Por tanto, tu casa tiene que tener un cerco santo. A lo mejor los demonios están dando brincos alrededor en la casa de los vecinos del vecindario, pero aquí no pueden entrar. Amén. A no ser que tú no estés santificando tu hogar y tu casa. Y eso es lo que vamos a hablar ahora brevemente. Bueno, vamos a Hechos capítulo 1, verso 8. No terminamos, disculpe. Dice 20. Enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hechos 1, 8. Dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos primeramente en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Así es como era el plan de conquista del Señor. Vamos a empezar aquí por Jerusalén, y después vamos a ir a toda Judea, y después vamos a ir hasta Samaria, y después ¿a dónde? A todo el mundo. Poco a poco el cristiano tiene que ir marchando y quitándole territorio a Satanás. Los cristianos tienen que llegar en un barrio y tienen que llegar de tal manera que desplacen el crimen, la maldad, las drogas, la prostitución, la delincuencia. Todas esas cosas tienen que irla desplazando el cristiano con su presencia. ¿Entiende lo que estoy hablando? Cuando usted llega a un vecindario, usted tiene que ir purificando su vecindario. No al revés, no que el vecindario lo convierta a usted en uno de ellos, ¿no? Que vengamos después al cabo de 2 años y no sepamos la diferencia entre usted y los amigos. No es así como debe ser el lugar de la influencia. Amén. Nosotros estamos, recuerden, no tenemos lucha contra carne ni sangre. No estamos en guerra con nadie. Al contrario, tenemos que mirar a los seres humanos con misericordia, sabiendo que tienen una necesidad eterna. Usted, cristiano, es responsable por compartir el evangelio, por entregarle la medicina del evangelio a los que están perdidos. No. Pero usted está muy ocupado criticando a la gente. Amén. Está muy ocupado diciendo que fulano, y sí, porque mengano, y nunca le has compartido el evangelio a fulano o a mengano. Nunca te has acercado a mengano o a ciclano para decir, a ver qué le apesadumbre en su corazón. Y si necesita a lo mejor oración. Eso no lo vas a hacer. Vamos a criticar, vamos a juzgar porque fulano y porque mengano. Eso sí nos gusta hacer. Amén. Tenemos un llamamiento diferente. Un llamamiento diferente. Vamos a Mateo capítulo 8, ahora sí volvamos a Mateo capítulo 8. Como les digo, estoy yendo a todo tren, ya me duele la garganta, pero quiero sacar todo esto de adentro. Porque quiero que usted salga de esta iglesia aquí, de este recinto, y usted vea que cuando se abran esas puertas, eso es terreno de conquista. Eso es un área de influencia para su vida. Mateo 8, 23, ¿y qué es lo que dice ahí? Vea esto, pasaje interesante. Dice, entrando en la barca, los discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo,
¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Esto es un pasaje increíblemente profundo, si usted lo interpreta en el contexto de todo lo que hemos estado hablando. El Señor Jesucristo tiene primeramente un mensaje escatológico en este sentido, porque el cruzar la orilla, primeramente dice que Él dormía cuando está cruzando la orilla. Cruzar el río es una alegoría que se usaba en el Antiguo Testamento para referirse a la muerte. Dormir también es otro símbolo de morir. Y vemos que el Señor muere y llega a la otra orilla. ¿A qué es la otra orilla? El mundo de los muertos. ¿Y qué es lo que le viene a vociferar? Un demonio. Y eso es precisamente lo que Él hizo cuando Él murió. Porque dice que el Señor descendió ¿hasta dónde? Hasta el infierno. Y les predicó el Evangelio, y se le presentó a aquellos ángeles caídos que estaban en prisiones de oscuridad, en el Tártaro, que nos dice el apóstol Pedro, y se les presentó como el triunfador de ellos. Y aquí hemos reflejado en esta historia del endemoniado, cuando el Señor Jesucristo en su muerte desciende y va a la otra orilla, al mundo de la muerte, para desposeer al que tenía las llaves de la muerte. Y entonces vemos en este mensaje, no solamente vemos esa enseñanza de lo que iba a ocurrir cuando el Señor Jesucristo murió durante esos 3 días, sino que vemos también la enseñanza de que el Señor Jesucristo va al otro lado también de ¿qué? Que es el territorio que dice de los Gadarenos. Es decir, ya aquí no es el territorio de Israel, de los judíos, sino que es el de los gentiles. Y ahora el Señor Jesucristo entra en las naciones, en el territorio de las naciones. ¿Y qué ocurre? Vienen entonces los demonios y dice: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Ellos sabían que les viene un fin y que viene la hora, pero hasta ese entonces ellos tenían el dominio sobre aquellas regiones. Y para que tengan para profundizar un poquitico sobre lo que está pasando aquí, yo quiero que vean algo, porque lo de los puercos y de que se despeñan en las aguas, esto todo tiene su significado. Es importante entender lo que estaba pasando aquí. Recuerden que yo les dije que Satanás estaba sobre las naciones y que los imperios, sea el de Siria, sea el imperio romano, eran las naciones que estaban gobernando al mundo. ¿Se acuerdan? Ahora yo quiero que note algo interesante. ¿Sabe cómo se llamaba la legión romana que estaba ocupando a Judea en ese entonces cuando el Señor Jesucristo estaba ahí? Se llamaba la legión 10ª, la legión fretense, la legión fretensis en latín. ¿Y sabe qué significa fretensis? Fretensis significa la legión del estrecho o de las corrientes de aguas. ¿Y sabe cuál era el símbolo del estandarte de la legión fretensis, la legión 10ª que estaba ocupando Judea en ese momento? Y de hecho que era la que había conquistado Judea. Un cerdo. Entonces cuando el Señor Jesucristo está despojando a estos demonios, cuyo nombre es legión, eso lo vemos en el libro de Lucas. ¿Se acuerda de eso? El Señor le pregunta, dice: ¿cuál es tu nombre? Y él le dice: mi nombre es legión, porque somos muchos. Estos no son detalles poco importantes. Aquí nos está mostrando el Señor Jesucristo cómo Él iba a desposeer a las naciones de su poder, cómo Él iba a desposeer al imperio romano que estaba bajo el dominio de Satanás, y lo iba a despojar, usando ¿qué? Aquel símbolo de estos endemoniados que eran poseídos por una legión, y que manda a esos demonios y los lanza a un hato de cerdos, el mismo símbolo que estaba en el estandarte de la 10ª legión, y se despeñan ¿por dónde?
por un despeñadero donde había, que dice, aguas, y se ahogan en las aguas. Esto es demasiado para ser una mera coincidencia. Lo que nos estaba enseñando el Señor Jesucristo en este pasaje era el despojo que Él iba a hacer de las naciones. Y le iba a hacer que todos los demonios salieran huyendo. Y que después, ¿qué pasó? Dice que este hombre estaba sentado con sus cabales, hablando con el Señor. Y de hecho, quería ser discípulo del Señor y seguirle. Ese es el cometido que tiene el cristiano. De ir y hacerle frente a la legión fretensis. De ir y hacerle frente a los demonios para que los demonios huyan de la presencia del cristiano, huyan de la presencia de Dios en tu vida. Amén. Vamos a Segunda de Reyes, y ya estamos aquí terminando, se lo prometo. Déjeme no prometerlo, porque después dice que es mejor que no prometas y no cumplas, ¿no? Sí. Este era el preámbulo, ya vamos a entrar en el mensaje. Esta fue la introducción, ahora vamos a entrar en el meollo de la cosa. Segunda de Reyes, capítulo 5, y vamos a ver el verso 1. Y usted va a ver ahí que dice: Naamán, general del ejército ¿de quién? Del rey de Siria. No, del rey de Siria. Este era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque en medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Aquí vemos un hombre que era leproso y que era un general del ejército del rey de Siria. Y el rey de Siria, ¿quién es? ¿Se acuerdan de Siria? ¿Quién representaba a Siria? Representaba a Satanás, al poder terrenal, visible obviamente en el rey de Siria, pero el que estaba detrás de todos estos imperios, que estaban moviendo sus tentáculos o que estaban moviendo las cuerdas por detrás de todo, ¿era quién? El diablo. Y eso lo vemos, por ejemplo, si van conmigo a Isaías capítulo 37, es Isaías capítulo 37. Mantengan el dedo donde estaban, y si quieren ver en Isaías 37, en el verso 35, vamos a ver qué dice. Dice: porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Está hablando de cuando Sennacherib, que era el rey de Asiria, viene a invadir a Israel. Dice 35, y salió el ángel de Jehová y mató 185,000 del campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todos eran cuerpos muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras, bueno, ahí nos habla de cómo lo mataron, sus hijos, etc. Pero aquí lo que estamos viendo es que, una vez más, vemos las naciones tratando de usurpar el territorio del Señor, y el Señor defiende a sus hijos y pone un cerco de protección alrededor del rey Ezequías. ¿Se acuerdan de esa historia? Amén. ¿No? Entonces dice que este hombre que padecía de la lepra, no vamos a entrar en una ¿cómo se llama?, de exploración muy exhaustiva por cuestiones del tiempo. Pero yo quiero que vean algo interesante. En el versículo 17, el profeta lo manda a que se bañe 7 veces en el río del Jordán. ¿Se acuerdan? Y él se baña y es purificado y sale y tiene un espíritu de gratitud y quiere darle riquezas al profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo dice: no, yo no quiero tus riquezas. Entonces él le hace una petición curiosa al profeta. Y eso se encuentra en el versículo 17. Mira lo que dice: entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. ¿Por qué le pide 2 mulas de tierra? ¿Se ha puesto a pensar usted eso? Parece una petición extraña, ¿no? Y él se lleva esas 2 mulas de tierras para allá, para Siria. Dice: porque yo no voy a adorar más a otros dioses. ¿Sabe por qué? Entienden el contexto en que estamos hablando. Cuando las naciones fueron divididas, todas estas naciones fueron puestas bajo los demonios. Solamente Israel era aquella ciudad, aquel pueblo, aquella heredad que era de Dios. Y este es el lugar donde el nombre de Dios era santificado. Esa tierra es tierra, ¿cómo se llamaba? Santa. El Señor llama a la ciudad de Jerusalén, ¿ciudad qué? La santa ciudad.
porque era la ciudad que estaba puesta aparte. Esta era una ciudad cuyo Dios es Jehová, no una ciudad, no un pueblo que adoraba a los dioses paganos. Por tanto, esa tierra era tierra santa, porque había sido consagrada a Jehová. Y Naamán entendía eso. Naamán entendió eso. Nosotros los cristianos muchas veces no lo entendemos. Y entonces él pidió: yo necesito llevarme esta tierra, porque aquella tierra está bajo el dominio de los ángeles caídos, está bajo el dominio de Satanás. Por tanto, dame por favor una carreta de tierra que me la voy a llevar para Siria. Y allí la voy a echar no sé si la echaba en el patio de su casa. Y él dijo: yo voy a vivir en la ciudad santa, yo voy a vivir en la tierra de Dios, yo voy a vivir en la posesión de Dios. Esto es en el Antiguo Testamento. Amén. Pero esto aún es válido y aplicable para el cristiano hoy día. Usted viene aquí al Gosén, a la ciudad santa, a la iglesia, pero yo espero que usted se lleve 1 o 2 mulas cargadas de la tierra fértil que usted saca de aquí para su casa, para echarla en su casa. ¿Me entienden lo que le estoy hablando? Estoy hablando en un sentido simbólico. No quiero que después estén con pala los diáconos sacando tierra y metiéndosela en el maletero a los hermanos. ¿Entienden lo que estoy hablando? Usted viene aquí a sacar tierra fértil. ¿Por qué? Porque usted tiene que hacer que su casa sea una extensión de Israel. Y a mí no me importa si usted vive en Asiria, o si usted tiene que mudarse e irse para las Carolinas, o usted se va para allá con su Biblia, usted tiene un altar familiar, usted ya no adora a los otros dioses. Por tanto, esa tierra, ese lugar donde usted está, es un lugar santo. Y usted va conquistando el mundo. Y mientras más cristianos hay, más hogares santos hay. Más hogares donde los padres se someten a la enseñanza de Dios. Más hogares donde los padres son santos, donde las madres son santas, donde el padre ama a la esposa como Cristo amó a su esposa, donde la esposa respeta a su marido, donde los hijos obedecen y se someten a los padres y siguen creciendo y así propagando hasta que el Señor venga en su reino. Amén. Eso no es el trabajo de Dios, eso es tu trabajo. Dios te dijo a ti: id. ¿A quién? A nosotros. Id a Samaria, a Judea, a Margate, a Miami, a Constantinopla, no sé, donde tú quieras que tú vivas. Allí te mandó el Señor. ¿A qué? A conquistar. Y usted como Naamán viene aquí, pero yo espero que saques tus carretones de mulas con aquella tierra fértil del corazón cargada por la palabra de Dios para echarla en tu casita. Y no que te vayas acá y vuelvas a meterte sin tierra y sin nada, te vuelvas a meter bajo el dominio del enemigo. Porque una vez que tú cruces esa frontera, ya ahí termina el circo. Como el Señor cuando dijo que estaba en el monte Sinaí, Él puso un cerco alrededor de aquella montaña. Y dijo: nada puede pasar acá. Cuando usted viene acá, usted está en la protección del Señor. Pero ay, cristiano, ¿cuántas veces no te sales de la protección del Señor? Y tú lo sabes, no te lo tengo que explicar porque tú lo sabes. Cuando sales de la protección del Señor, cuando no lees la Escritura, cuando no oras, cuando ves programas de televisión que no deberías de estar viendo porque lo que te enseñan es porquería y basura. Y eso es por decirlo con buenas palabras, porque es basura lo que te enseñan. ¿Por qué? Porque vas a lugares donde no tienes que ir. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, te estás metiendo bajo el dominio del enemigo. Y cuando te metes bajo el dominio del enemigo y tú te expones a eso, entonces las cosas te van a ir de mal en peor en tu vida. Y tú te preguntas: ¿por qué? Y le digo: ¿por qué? Porque te metiste en el dominio del enemigo. Y el enemigo te viene a poner. El Señor nos da una carga que dice: mi carga es, ¿qué cosa dice? Ligera. Y mi yugo es, ¿qué cosa? Fácil. ¿Y cuál es el yugo del diablo? Tú que aprisionabas y no dabas libertad a los presos. El diablo es un verdugo. Él es asesino. ¿Tú quieres seguir bajo el dominio del diablo? Dale, a ver cómo te va tu vida. Cuando seas después un viejo, vas a mirar el pasado en tu vida y decir: qué desastre. Lo único que tengo es recuerdos de amarguras. Y yo no sé qué edad tú tengas, yo espero que le hayas dado tu vida al Señor, pero si no, nunca es tarde. No sé cuántos años te quedan por delante. Yo voy a cumplir ahora 44 años. Yo sé que no los parezco más. Yo sé que no lo parezco más. Por eso yo siempre digo: no, yo tengo ya 52 años. Y la gente me dice: qué bien te ves para tu edad. Le digo: gracias. ¿No? Pero yo no sé cuántos años te queden a ti de vida. Y yo no sé, porque yo no sé si voy a estar vivo la semana que viene. No tenemos esa garantía. ¿Y qué estás haciendo con el tiempo que tienes? Sea mucho o poco. ¿A quién se lo vas a entregar? ¿Dónde vas a poner tu inversión? Vamos a Mateo capítulo
y ahí vamos a terminar, Mateo 5. Y vamos a terminar con este versículo. Dice, vosotros sois ¿qué? La sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que hace la sal? La sal sirve ¿para qué? Para purificar. Cuando usted tiene una infección o algo, antes de que se inventaran los antibióticos, ¿qué es lo que usted hacía? Venía y le echaba con un salero encima. ¿Le dolía eso? ¿Sí o no? Yo me acuerdo una historia, le cuento, allá en Cuba. Estábamos con mi primo Fabio, habíamos ido allá, estábamos en la casa. Y entonces yo venía montando la bicicleta y él venía detrás en lo que se llama la parrilla. Y yo veo que viene un camión y en el pueblo mío habían lomas. Y yo venía, bueno, ya imagínense, con él detrás. Y empecé a perder un poquitico, como un poquito, el balance. Y entonces viene el camión y mi primo le dio terror, pánico, angustia. Y se tiró. Y después de que se tira, que perdía aún más la estabilidad, me comenta en ese entonces que la bicicleta no tenía frenos. Usualmente, yo sabía que no tenía freno de mano, pero usualmente usted pedalea hacia atrás, frena. No, el piñón no tenía ese tipo de freno. Entonces, aquí estoy, como dice el tango, cuesta abajo en mi ¿cómo se dice? En mi volada. Y yo, como en mi rodada, y así fue, literalmente, cuesta abajo en mi rodada, porque rodé. Bueno, finalmente caí y entonces me acuerdo, en lo que mi mente más o menos me permite vislumbrar de aquel evento, viene una familia que habían rentado que nosotros vivíamos en un pueblo de playa, una familia que viene corriendo, y el padre viene corriendo, la mamá, vienen todos a ver si yo estaba vivo. Estaba vivo. Me levanto, todo raspado. No sé si tú te acuerdas de ese día. Todo raspado, pero raspado que se me veían las costillas. Vaya. Entonces después, cuando uno es un muchacho, no piensa las cosas, le estábamos en la casa y le digo a mi primo, oye, ¿por qué no vamos a la playa? Y dice, sí, vamos a la playa. Le digo, qué buena idea. Entonces vamos allá y nosotros siempre la manera de entrar en el mar era, vamos a salir corriendo y ver cuán largo podíamos brincar antes de tocar agua, ¿no? Y entramos allá, nos metemos y qué lindo el agua, y como al cabo de unos segundos empiezo yo como a sentir un pequeño incomodidad, por decir así. Y esa incomodidad fue creciendo, pero bastante rápido, hasta que después parecía que me estaban metiendo con cuchillos así por todas las raspaduras que tenía. Obviamente, el agua de sal. Salí corriendo y bueno. Anyways, la historia que le comento es porque la sal tiene propiedades curativas, ¿ok? Dolorosas, pero curativas. Entonces el Señor nos dice que nosotros somos ¿qué cosa? La sal de la tierra. Nosotros somos los que vamos y nótese que es la sal de ¿qué? De la tierra. La tierra que había sido entregada a aquellos ángeles caídos. La tierra que dice la Escritura, había sido, dice, vosotros sabéis, hablándole a los judíos y a los paganos, habían contaminado la tierra con sus fornicaciones. ¿Se acuerdan de eso? Y dice, nosotros somos la sal que va a purificar a esa tierra. La sal que va a desplazar a ese terreno y que iba a traer la pureza del Evangelio. Que iba a traer la sanidad. La sanidad de una tierra enferma. ¿Quién es lo que van a hacer eso? Los cristianos. Pero ojo, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Si tu vida no manifiesta un testimonio, si tu vida no manifiesta un testimonio verdadero y firme del Señor, de nada sirves. A mí no me importa cuántas veces tú vengas a la iglesia, ni cuán bien vestidito vengas, ni si diezmas o no diezmas. Eso no vale de nada si tú no estás, si la sal se ha desvanecido en tu vida. Porque entonces eso es simplemente un hombre, un religioso, un sepulcro lavado sin la esencia verdadera de Cristo haciendo su obra en ti. Yo quiero, antes de terminar, Gabrielito, me encantó. No sé si ustedes vieron cuando íbamos a recoger la ofrenda, cómo él salió, con qué ímpetu salió él a poner el dinero. Ay, si todos los hermanos fueran así, si todos los hermanos fueran con esa emoción a poner, todos vienen como que arrastrándose, pero bueno, el Señor que haga su obra en eso.
Vamos entonces a terminar aquí, hermanos. Les quiero dejar con ese, recuerden esto, estamos en guerra, en una guerra de conquista, más bien de reconquista. Y Dios le ha dado a cada uno de ustedes una parcela de tierra, una parcela de influencia en tu vida. ¿Cuál es? No lo sé, pero tú tienes que ir para allá y declarar victoria sobre el terreno que el Señor te dio. El Señor le repartió a sus hijos y le dijo, para Benjamín tal cosa, para Efraín, le dio a cada uno su parcela. Y ellos tenían que ir entonces y limpiar y purificar y reclamar ese terreno. ¿Cuál es el terreno en tu vida que tiene que ser reclamado para el Señor? Yo no lo sé, tú lo sabes. Esfuérzate en eso. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra expuesta. Gracias porque tú nos revelas, Señor, tus misterios, para que podamos vivir eficazmente, para que no seamos como aquellos dicen que pelean como golpeando el viento. Nosotros sabemos lo que golpeamos y sabemos contra qué tenemos lucha, sabemos contra qué tenemos guerra, Señor. Adiestra nuestras manos, Señor, y nuestras mentes, porque a veces nos estamos embelesados, Señor, con las cosas del mundo. Despiértanos, Señor, despiértanos y afírmanos para llevar tu guerra a las mismas puertas del Hades. Bendice esta iglesia, bendice a cada uno de los oyentes en esta mañana, Señor. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú hagas tu obra en cada uno de las personas que están aquí presentes. Y si alguien aquí no te conoce, Señor, si alguien ha escuchado de ti, sabía de ti, pero no te conoce, no tiene una amistad contigo, yo te ruego, Señor, que tú obras, Espíritu Santo, en esta hora en esa persona. Y si tú eres aquella persona, no te vayas de aquí sin hablar conmigo o con alguno de los diáconos y arreglar tu vida, ajustar tu vida con el Señor. Padre, guíanos ahora a nuestras casas y en el resto del día, Señor, para seguir bendiciendo tu nombre, para regar aquella sal, Señor, para llevarnos a aquella tierra y regarla en nuestras casas, Señor, para que el reino de Dios sea propagado. Venga a nosotros tu reino, en el nombre de Jesús. Amén.